y es que la abstención disminuyó en esta participación del domingo 31 de mayo. Una abstención de cerca del 42%, que no es ideal, pero disminuyó en lo que venía ocurriendo en elecciones anteriores. Lo segundo es el excelente trabajo que todos los demócratas reconocemos de la registraduría. En hora y media teníamos ya los ganadores y quienes iban a participar a segunda vuelta. Y en este caso es fundamental garantizar la democracia. Por eso esos comentarios yo no puedo dejarlos pasar por alto. Que el presidente de la República desconozca como demócrata los resultados electorales. Porque aquí lo han dicho, no tiene ninguna prueba de que se ha alterado la voluntad del constituyente primario. ¿Cómo vemos las campañas? Vemos una adhesión de la candidata Paloma Valencia a Abelardo de la Espriella, eso va a ser significativo. Es un voto que se identifica con las propuestas y con las ideas que ha venido promoviendo Abelardo de la Espriella. Y vemos adhesiones del vicepresidente Huerta, de Claudia López, de su fórmula vicepresidencial, y vemos también que los indecisos, en lo que hemos podido nosotros observar, viene sintonizándose con la campaña de Abelardo de la Espriella. ¿Por qué está mirando a Lucas? ¿Por qué mira a Lucas cuando dice? Pensé que iba a hacer algún comentario. Lucas no ha estado indeciso. Veo que viene aumentando ese respaldo popular que fue, entre otras cosas, la sorpresa. El volumen electoral, el respaldo de la opinión pública que tuvo Abelardo de la Espriella el día domingo, pues sorprendió a todos los analistas, porque no solamente fue el primero en votación, sino que tuvo una ventaja considerable sobre el candidato oficialista, Iván Cepeda. Senador Ávila. Mire, yo después de las 72 horas, yo llegaría a 2 o 3 conclusiones rápidas. La primera, las campañas están tomando su tiempo para reevaluar esta segunda etapa. En las segundas vueltas, una vez un profesor italiano me dijo, las sumas no son aritmétricas, sino algebraicas. Entonces, sumar a Fico y a Rodolfo daba lo mismo que sumar hoy a Abelardo y a Paloma. Y terminó ganando Gustavo Petro. Entonces, aquí las sumas no son aritmétricas, y nosotros estamos planteando, en el caso de la campaña de Iván Cepeda, una segunda etapa, arranca el día de mañana. La otra campaña hará lo mismo, y en eso tenemos pues una estrategia. ¿Qué ha pasado? Pues una reevaluación. No negamos que un sector de la campaña pues quedó sorprendido, consternado, porque pensaban ganar en primera vuelta. Muchos de los que estamos en la Alianza por la Vida sabíamos que iba a haber segunda vuelta y no quedamos tan consternados. Pero arranca el segundo tiempo. Segunda conclusión. En esta etapa, esta va a ser una segunda vuelta muy agresiva, muy polarizada, lo hemos visto en calle, pues más allá de llamar a la tranquilidad, a reconocer los resultados electorales y a preparar cualquier duda sobre el tema de que mañana el registrador a las 10 de la mañana resuelva las dudas, si es que hay sobre los C11, los C10, los C14, los C26, que lo resuelva, no pasa nada. Esa es la institucionalidad que se pregunte, porque si esto pase lo que pase, yo creo que nosotros vamos a ganar, pero pase lo que pase, yo sí creo que el resultado va a ser muy ajustado por 2 puntos y medio, y necesitamos una sociedad y una institucionalidad fuerte para eso. Legítima. Con legitimidad. Y lo tercero, digamos que yo creo que esto que está pasando con el presidente Gustavo Petro, que dice no reconocer las elecciones, que está interviniendo en política, con el presidente Donald Trump, que interviene en política, que estaba anunciado, yo creo que eso va a ser un común denominador todos estos días. Y vamos a ver sobre qué alcaldes intervienen, qué gobernadores intervienen, sobre aquí, sobre allá. Yo creo que lo vamos a ver. Aquí yo creo que lo más importante pues es que la institucionalidad actúe para evitar eso. Y termino con esto. La campaña de Iván Cepeda y nosotros que estamos en la Alianza por la Vida, los sectores de centro en esta campaña, nos vamos a dedicar estos días es a hacer la campaña, no a cuestionar la institucionalidad. Nosotros vamos a dedicar a hacer la campaña y vamos a competir en Francalid, y pase lo que pase, reconoceremos los resultados. Lucas. Me parece también que estamos en una situación en la que no vamos a ver a ninguno de los dos candidatos tirándose hacia el centro, porque esa yo creo que ya probó ser una estrategia que no funcionó. Yo veo a los candidatos doblando su apuesta para mantener movilizadas a sus bases, que no son menores, y ahí van a entrar a jugar unos elementos que orbitan a esos candidatos. En el caso, por ejemplo, de Iván Cepeda, personas como Juan Fernando Cristo y como Ariel Ávila, que van a intentar devolver esa narrativa del candidato Cepeda
un poco al cauce de la institucionalidad después de unas salidas en falso del presidente de la República y del propio candidato Cepeda, y alrededor de Abelardo de la Espriella van a ser fundamentales figuras como la de su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, y ojo, la figura de Paloma Valencia, que terminó siendo, pese al resultado, una figura que se volvió sinónimo de juntar, de unidad, de traer al que piensa distinto. Y yo creo que esas personas van a ser fundamentales, porque no creo, sobre todo en el caso de Abelardo de la Espriella, que vayamos a ver moderación en su discurso para intentar convocar a esos sectores de centro e indecisos, que porque eso ya probó en la primera vuelta que no fue una estrategia que dio resultados. A ver, la elección del 2022, sumados Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández, obtuvieron el 50%, 27 y 23. La elección del 2026, sumados Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, obtuvieron el 50%. Exactamente lo mismo, es una foto. En la elección del 2022, Gustavo Petro sacó el 40%. En la del 2026, Iván Cepeda sacó el 41, 49, 41. Sí. Es exactamente la misma película, la misma polarización en la que estamos, Diana, prácticamente desde el plebiscito del 2016. Entonces, la definición del 21 de junio va a ser una definición muy apretada, y va a ser una definición que va a depender de lo bien, regular o mal que lo hagan las campañas y los candidatos, de las propuestas que se hagan y obviamente de las emociones que generan los dos candidatos en los distintos sectores de la población. Allí lo que hay que decir es que hay en disputa hoy, hay una cosa muy común que pasa en las segundas vueltas. Los franceses se inventaron la segunda vuelta y uno tiene que aprender de las experiencias internacionales y francesas, que es... Hay una equivocación en la que caen todas las campañas, o caemos todas las campañas, y es sumar aritmética, no solamente la suma aritmética que dice Ariel, sino asumir que esos votos que usted sacó ya están chuleados. Entonces dice, tengo que salir y resulta que usted tiene que volver a buscar esos votos, y la gente tiene que volver a salir a votar y volver a marcar, que no necesariamente lo hacen y que no hacen lo mismo. Pero dicho esto, si volvieran a sacar los mismos votos, hay más de 5 millones de colombianos, entre los que no votaron ni por Abelardo ni por Cepeda, y entre los nuevos votantes. Le voy a dar este pequeño dato. En el año 2014 votaron en la segunda vuelta 2.6 millones de colombianos más que en la primera vuelta. Pero no había mundial. Cuando ganó Juan Manuel Santos. Había mundial y con James. Estaba en diciembre. Con James. No, 2014 sí. Ni más ni menos que el mundial para Colombia. Sí, 2022. Y es más, Santos se puso la camiseta de la Selección Colombia por todo el país también, y entraba a los camerinos. No se la vaya a poner usted, porque de pronto lo matriculan en el otro lado. No, yo me la roja. Yo esta mañana dije aquí en una entrevista a los colegas de Diana y de Juan Esteban que yo tenía 2 camisetas, la del doblemente glorioso Cúcuta Deportivo y la de la Selección Colombia, y me las voy a poner. Entonces, pero yo termino con esto. Son entre 5 y 6 millones de votos que se van a disputar en esta segunda vuelta. Y ahí obviamente dependerá de la campaña, de los candidatos, de lo que pase en la campaña. Vamos a ver, esa es la gran disputa, ¿no? Bueno, entonces pasemos un poquito a esa estrategia que anuncian ustedes empieza mañana. ¿Hacia dónde va esa estrategia y qué tanto juegan para la conquista de esos 5 millones de votos ese centro que representa Fajardo, Claudia, los que no votaron, las maquinarias que parecieran ya no tienen este juego, los partidos, los apoyos, digamos, por ejemplo, de Cambio Radical, las estructuras regionales en cada una de las campañas? Los escucho, abelardistas y cepedistas. Diana, qué pena yo cambiar un poco el libreto, porque es que veo al senador Ariel y a Juan Fernando muy moderados, y es lo que ha sido en esta campaña la estrategia del gobierno. Iván Cepeda, un candidato moderado, y el gobierno activista. Yo no he sido moderado. Activista siempre. El presidente Gustavo Petro fue a la costa atlántica los últimos días
a hablar de la constituyente, a motivar el electorado y no les funcionó. Y tampoco va a funcionar en segunda vuelta. Diana, yo creo que el país ya entendió que Gustavo Petro no cumplió la tarea, que no cumplió lo que le prometieron a los ciudadanos, al pueblo, en materia de vivienda, en materia de salud, en materia de seguridad. Y por supuesto, el colombiano quiere un cambio de rumbo en la dirección del Estado. Y ese cambio lo está representando hoy Abelardo de la Espriella, es lo que pudimos evidenciar con el triunfo el 31 de mayo, y es lo que va a suceder muy posiblemente en estas semanas siguientes, que va a tener un mayor acompañamiento en muchas regiones, sin tener en cuenta los partidos políticos, Diana, porque hay que recordar que Abelardo de la Espriella rechazó el apoyo de varios partidos políticos, que entre otras cosas nosotros también hemos denunciado en el Congreso, tienen un pie en el gobierno de Gustavo Petro y tienen también un pie en las campañas de diferentes candidatos, que no es la verdad de la Espriella. Así que yo creo que ese fervor, esa mística, ese cariño que está recibiendo los colombianos se va a multiplicar en las elecciones del 21 de junio. No, solo para entender, eso Sí. quiere decir que la estrategia pasa por Hablarle al pueblo, hablarle a los ciudadanos. Pero reforzar la idea de que estas elecciones son una suerte de plebiscito sobre el gobierno de Gustavo Petro. Es Porque que- esa fuese la primera Claro, parte de no, su es que intervención. claramente es así. Quieren continuar en el modelo de inseguridad, de falta de oportunidades en materia de vivienda, de no acceso a la salud, que es lo que ha hecho Gustavo Petro, o pasamos a otra conducción del Estado colombiano, que es lo que ha propuesto Abelardo de la Espriella.